Mi abuelo vivía en Mayton, Utah, y siempre nos contaba historia de los skinwalkers y de cómo podían tomar la forma de cualquier animal o de cualquier persona que conocieras. Un día le pregunté si alguna vez se había topado con uno, y me dijo que sí, hacía mucho tiempo atrás, incluso antes de que yo naciera. Me dijo que él estaba joven y era muy arrebatado, y un día se adentró solo al Valle de los Skinwalkers, a ese lugar donde ni siquiera la vida silvestre se metía, ni siquiera las aves. Parecía como si ellos presentían la fuerza demoníaca de ese lugar. Me siguió contando que él se adentró a ese valle para mostrar a la gente que no tenía nada de qué temer, y que todo eran leyendas absurdas que contaba la gente sobre ese lugar. Pero él estaba muy equivocado. Se adentró al valle en su camioneta roja. Quería hacerse el valiente con sus amigos y mostrarles que el miedo solo estaba en sus cabezas. Cuando por fin llegó al valle, se dio cuenta que el pasto y los árboles tenían un color muy oscuro, como si se hubieran quemado, pero a la vez no estaban quemados. Me dijo que a la distancia pudo ver una casa vieja, que estaba completamente en ruinas. El techo se estaba cayendo y no tenía ni puertas. Todas las ventanas estaban quebradas y estaba rodeada de maleza. Me contó que se metió a la casa y pudo notar que las paredes estaban llenas de unos símbolos extraños, y también notó que toda la casa estaba rodeada de huesos de animales. De repente escuchó la voz de su abuela, que había muerto muchos años atrás. Me dijo que la voz lo llamaba. Los espíritus querían su alma, su piel, le pedían su sangre y su vida. Ellos eran las almas perdidas y podían cambiar de hombre a bestia. Mi abuelo aterrado salió corriendo y escuchó cómo lo estaban persiguiendo. Mientras corría, los espíritus le gritaban que nunca lo perdonarían. Cada vez que iba a la casa de mi abuelo, él me decía que los espíritus acababan con todos sus animales, que las plantas se secaban y que todas sus pertenencias eran destrozadas. Un día yo me enojé con él y le dije que él era un mentiroso, que todas sus historias eran inventadas y que no tenía ninguna manera de probármelo. En ese momento se volteó y sin decir ninguna palabra levantó su camisa. No pude ocultar el gesto de horror en mi cara cuando miré que toda su espalda estaba llena de horribles cicatrices. Parecían como si hubieran sido las garras de un animal. En ese momento yo empecé a llorar. Aún recuerdo que mi madre entró al cuarto y se enojó con mi abuelo, pero él no decía nada, solamente estaba mirando hacia la ventana. En ese momento mi mamá trató de sacarme del cuarto y fue ahí que lo miré. Un enorme perro completamente negro, con ojos amarillos. Estaba mirando a mi abuelo y mi abuelo lo miraba a él, como si estuviera listo para atacarlo. No lo hizo y yo nunca más volví a ver ese perro. 2 meses después mi abuelo murió. El doctor dijo que su corazón ya no resistió, pero dentro de mí yo sabía que eso no era verdad. El cuerpo de mi abuelo tenía marcas recientes en sus brazos, como las de unas garras. Esto pasó hace 42 años. Ahora, lo que puedo decirles es que nunca miren a un skinwalker a los ojos, porque no los perdonará. Tarde o temprano vendrá por ti. Puedes pelear o esconderte todo lo que quieras, pero no podrás ocultarte de su poder. Mi tío era el sheriff de una pequeña ciudad en el estado de Nuevo México, y sin duda él era la persona más valiente de nuestra familia. Él era un hombre de palabra firme y nunca se andaba con rodeos ni con juegos. Así que cuando él nos contó esta historia, la cual fue verificada por mi tía, todos le creímos sin dudarlo ni un segundo. Un reportero local, llamado Bob, siempre acudía a reportar cualquier incidente que pasara en la ciudad, cualquier accidente, incendios o homicidios.
Prácticamente todo lo que merecía estar en el periódico, ahí estaba él. Todos en el departamento de policía conocían a Bob. A él siempre lo caracterizó que siempre era muy bromista con todos, y más específicamente cuando las personas estaban distraídas. Tenía la costumbre de tocarles las orejas para que la gente pensara que traían una araña y se asustaran. A todos en el departamento les caía bien Bob. Desafortunadamente él tenía cáncer en el pulmón y un día falleció muy repentinamente. Antes de morir, él le había pedido a su esposa que lo cremara, pero ella no le hizo caso y lo enterraron en el panteón. Increíblemente, semanas después de su muerte, varia gente y algunos policías reportaban seguir viendo a Bob en los choques y los incendios, prácticamente lo mismo que cuando estaba vivo. En total fueron alrededor de 30 reportes que la gente lo había visto, incluyendo los mismos policías del departamento. Pero mi tío nunca creyó nada de eso, hasta esa noche que él y mi tía llegaron corriendo a mi casa. Estaban todos asustados y pálidos, y mi tío traía el arma en la mano. Les preguntamos que qué había pasado. Recuerdo que mi tío tuvo que sentarse y tranquilizarse un poco para poder contarnos todo. Tengan en cuenta que mi tío era un hombre de muchas agallas, y yo nunca lo había mirado en ese estado. Nos platicó que él y mi tía estaban sentados en la sala mirando la televisión, y mi tío comenzó a rascarse la oreja una y otra vez, hasta que por fin mi tía volteó y le dijo que qué tenía. En ese momento los dos escucharon cómo la puerta de su cuarto se abrió. En eso los dos voltearon, y no podían creer lo que estaban viendo. Ahí estaba Bob parado en medio de la puerta. Los miraba fijamente. En eso le sonrió y lentamente caminó por el pasillo. Abrió la puerta de enfrente, dio unos pasos hacia afuera y cerró la puerta. En eso mi tío agarró valor y salió corriendo para afuera. Traía su pistola en la mano, buscando a Bob, pero él ya había desaparecido sin dejar ningún rastro. En ese punto corrieron hacia nuestra casa, que estaba en la otra cuadra. Después de que nos contaron la historia y se calmaron un poco, regresamos a su casa, pero no encontramos nada. Esa noche mis tíos durmieron en nuestra casa, porque aún seguían muy asustados. Por los siguientes 2 o 3 meses, las personas seguían reportando haber visto a Bob en las escenas de accidentes, y todos decían que cada vez se miraba en peor estado. Mi tío tuvo otros 2 encuentros con Bob después de esa noche, confirmando que él se veía cada vez peor. Parecía como si su espíritu reflejara la descomposición de su cuerpo. Así pasó el tiempo, y poco a poco sus avistamientos fueron disminuyendo, hasta que un día ya nadie lo miró. Yo quisiera pensar que tal vez su espíritu trascendió a un mejor lugar, y solo espero que donde sea que se encuentre, haya encontrado la paz.